Buen día, estudiantes. Aquí estamos en otro video más del templo y ahora retomamos las enseñanzas que hemos visto a lo largo de la Biblia. Que recuerden otra vez, Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo, de tu descendencia habrá alguien de la familia tuya que va a ser el salvador del mundo completito y es el salvador de todos nosotros. Y hoy vamos a seguir esa historia. Recuerden que lo último que vimos fue al rey David y que el rey David iba a morir, pero Dios le dijo, mira, de tu familia será el que vendrá un rey que va a gobernar para siempre, va a ser rey. Y ese rey va a ser bueno, ese rey va a ser justo, ese rey va a ser una persona que ame y tema a Dios. Así que hoy vamos a ver qué sucede luego que Dios le hizo esa promesa a David. Pero antes vamos a orar, todos cierren sus ojitos y oremos. Dios, ayúdanos a entender esta historia y a creer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre el profeta Isaías. ¿Quién? No olviden su nombre, el profeta Isaías. ¿Y qué es un profeta? ¿Alguien sabe lo que es un profeta? ¿Quién sabe de ustedes qué es un profeta? Un profeta era una persona que hablaba en lugar de Dios. O sea, Dios le decía a una persona, tú vas a decir esas cosas. Y esta persona iba y decía lo que Dios le decía. Así que esto era un profeta, una persona que hablaba lo que Dios le decía que hablara, hablase. Entonces, el profeta Isaías era un hombre que hablaba lo que Dios le mandaba. Y así fue que el profeta Isaías, Dios lo llama y Dios le dice, tú vas a decir estas cosas y escribe todo lo que yo te diga. Y el profeta Isaías empezó a escribir. Y en todos sus escritos, cuando escribía, se dio cuenta de algo y habló sobre una persona que vendría al mundo a salvar al mundo entero. Y esa es la misma persona que Dios le dijo a Abraham que iba a salvar a todo el mundo. Y es la misma persona que Dios le prometió a David que iba a gobernar por todo el mundo. Pero esta persona, como Dios se le enseña a Isaías, era una persona que era despreciada. Dice la Biblia que vendría esta persona y nadie iba a creer en él, que aún los de su propio pueblo lo iban a rechazar, que iba a ser despreciado, que nadie iba a querer estar con esta persona. Así que esa es la característica de ese Salvador que vendría. Una persona que cuando iba, imagínense, llegó el Salvador y nadie le iba a hacer caso a este Salvador. Pero aparte, además de que iba a ser rechazado por las personas, iba a ser un varón de dolores, o sea, que él iba a sufrir mucho, 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 mucho. Incluso se le llamó el siervo sufriente. Él vendría a sufrir mucho a este mundo. Así que vemos otra característica de este Salvador. Él iba a ser rechazado, pero también él iba a sufrir mucho de las personas de este mundo. Y además de esto, dice la Biblia que cuando él viniera al mundo, Isaías escribió que nadie lo iba a valorar, que ese es Dios que está ahí, ese es la persona que Dios prometió, pero nadie le iba a hacer caso, nadie lo iba a valorar, nadie le iba a dar un buen trato como él se merecía, sino que iba a ser otra persona más, una persona cualquiera. Así sigue Isaías escribiendo acerca de esta persona y dice que esa cuando llegue va a cargar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo malo que nosotros hacemos iba a ser puesto sobre sus hombros y así él iba a tener que llevar esa carga pesada de toda la maldad que nosotros cometemos. Iba a ser puesta sobre él para él ser castigado. Así que aparte de todo lo que hemos visto, él también tendría que llevar esa carga por nuestros pecados. Y nos dice Isaías que sufrió en nuestro lugar. O sea, Isaías escribe, miren, para que ustedes tengan paz, a esa persona van a tener que castigarla, a esa persona la van a tener que golpear, a esa persona la van a tener que herir, a esa persona la van a matar. Lo que Isaías está diciendo es que esta persona iba a ser un sustituto. ¿Ustedes saben lo que es un sustituto? Alguien que ocupa el lugar de otro. O sea, imagínense que ustedes
comieron un queso, que le dijeron que no se coman ese queso y serían castigados, y ustedes desobedecieron y se comieron ese queso. Imagínense que cuando sus padres los van a castigar, viene su hermanito, mayor o menor, y le dicen, no, castíguenme a mí en su lugar. Él está haciendo de sustituto, él está ocupando el lugar de ustedes. Ustedes merecían ser castigados y ahora no son castigados porque otra persona dijo, castíguenme a mí, castíguenme a mí, castíguenme a mí. Eso fue lo que hizo este Salvador cuando vino, que él, aunque no hizo nada malo, él ocupó nuestro lugar, fue un sustituto y él dijo, castíguenme a mí, no lo castiguen a ellos, castíguenme a mí, castíguenme a mí. Por amor, dice la Biblia, que por amor a nosotros, él sufrió ese castigo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, escribe Isaías. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien se fue por donde quiso, nadie hizo caso a lo que Dios decía, nadie obedeció a Dios y cada uno de nosotros hizo lo que quiso hacer y desobedeció a sus padres, que yo hablé una mentira, que yo engañé a mi hermanito, que yo golpeé a mi amiguito y así muchísimas otras cosas que nosotros hacemos. Entonces nos cuenta la Biblia que cada uno se fue por el lugar que quiso sin tomar a Dios en cuenta para nada. Pero Jesús no. Jesús, ese siervo que vendría, sí siguió a Dios, sí obedeció a Dios, sí amó a Dios durante toda su vida. Entonces, Isaías luego escribe que a esa persona que vendría la iban a matar como a un cordero, que él iba a ocupar el lugar que nosotros merecíamos y lo iban a matar en nuestro lugar. Esa persona iba a sufrir en nuestro lugar. Pero además de eso, dijo Isaías que no solamente eso, sino que luego él no iba a permanecer muerto, sino que iba a resucitar y que iba a ver el fruto de lo que había hecho y que vería a las personas que él salvó y se iba a alegrar cuando viera eso. Así que yo les hago una pregunta. Ya hemos visto todas esas características de ese siervo que vendría, dice Isaías. ¿Quién fue esa persona que vino al mundo y padeció todo eso? ¿Alguien sabe? Jesús, Jesús es esa persona. Muy bien. Jesús nos cuenta la Biblia que fue rechazado en el pueblo del nadie lo quería. Él nació y nació en un pesebre, ni siquiera lo reconocieron como rey. Recuerden que él era el hijo de David, descendiente de David y debía ser rey. Ni siquiera lo reconocieron como rey. Lo despreciaron, no le dieron valor. Él cargó el pecado del pueblo, lo castigaron y al final lo mataron como a un cordero en nuestro lugar, para que así si creemos en Jesús, entonces seamos salvos. Así que si ustedes creen en Jesús, en esa persona que sufrió todo esto, entonces ustedes serán salvos y ya no tendrán que ser castigados por Dios, porque recuerden que Jesús cargó ese castigo en nuestro lugar. Y esta es la persona que tanto la Biblia entera nos ha dicho que esperemos. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, vendrá ese Salvador. Y ahora Isaías está escribiendo acerca de esa persona. Y esa persona ya conocemos que es Jesús. Así que si creemos en Él, seremos salvos. Vamos a orar para acabar el tiempo, porque se nos fue. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar a Jesús. Ayúdanos a creer en Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a ver en la próxima, estudiantes, si Dios lo quiere así. Bye bye.